El CSIC ha demostrado que el mercado del alquiler y el mercado de la propiedad de vivienda está cada vez más concentrado en España. ¿Realmente lo ha demostrado el CSIC o estamos ante un eficaz ejercicio de propaganda gubernamental? Veámoslo. En España hay un muy grave problema de acceso a la vivienda. Y respecto a las causas que han provocado ese problema, existen dos grandes teorías o interpretaciones. La primera es que esta crisis de acceso a la vivienda se debe a que la oferta de nueva vivienda ha aumentado mucho más lentamente que la demanda. Durante los últimos años, la población española, sobre todo en las grandes ciudades, ha crecido de manera muy considerable, sobre todo al calor de las olas inmigratorias. Y sin embargo, la oferta de vivienda que ha llegado al mercado no lo ha hecho en la misma magnitud. Mucha más demanda, no mucha más oferta, precios más altos y, por tanto, mayores dificultades para acceder a la vivienda. Y la otra gran interpretación, desde luego mucho más conspirativa, es que los grandes capitales están comprando masivamente las pocas viviendas que hay en España. Se supone que para sacarlas del mercado, para dejar esos pisos vacíos y, por tanto, concentrando propiedades, generan una escasez artificial. Remarco que esta última interpretación solo es verosímil si los grandes capitales que compran dejan las viviendas vacías, porque por mucho que concentren muchas viviendas, si las terminan alquilando, la relación entre oferta y demanda en el mercado no variaría. Lo único que cambiaría es quién es el propietario de las viviendas que se ofertan, por ejemplo, en régimen de alquiler, en el mercado, pero el número de unidades que están disponibles para ser habitadas sería el mismo. Y si no cambia ni la oferta de vivienda en propiedad o en alquiler, ni la demanda, entonces el precio no debería fluctuar demasiado. Otra cosa, claro, es que los grandes capitales compren viviendas y las saquen del mercado. En ese caso, sí se reduce la oferta de vivienda disponible para ser habitada y, por tanto, misma demanda o más demanda y menor oferta, precios más elevados. Por eso, los que defienden la segunda interpretación necesitan demostrarnos que el régimen de propiedad de vivienda en España cada vez está más concentrado, que cada vez menos personas poseen un mayor porcentaje del stock total de vivienda en nuestro país. Y durante los últimos días se han publicado dos informes del CSIC, no de un centro marginal, sino de un centro que vive de los impuestos de los españoles, es decir, del dinero que se les extrae coactivamente a los contribuyentes, entre otras cosas, para financiar este tipo de informes. Unos informes en los que, como decía, se pretende demostrar que el mercado de la vivienda y del alquiler en España está tremendísimamente concentrado, motivo por el cual, supuestamente, los precios habrían aumentado. Probablemente el gráfico más sonado de estos dos informes es este. Solo 4 de cada 10 viviendas en alquiler pertenecen al pequeño casero con una única vivienda alquilada. Es decir, lo que nos está mostrando este gráfico que veis en pantalla es que el 60% del parque de viviendas en alquiler en España están en manos de personas físicas o jurídicas que poseen 2 o más viviendas en alquiler, y solo el 40% está en manos de pequeños propietarios, de familias que solo tienen probablemente su casa en propiedad y una vivienda adicional que sacan en régimen de alquiler. De ahí el título de este primer informe, un mercado dominado por multiarrendadores. Bien, antes de entrar en el segundo informe, creo que la trampa de este primer informe es muy evidente. Divides a los arrendadores en solo dos categorías. La primera, aquellos arrendadores que solo alquilan una vivienda. La segunda, aquellos arrendadores que alquilan 2 o más viviendas. Lo mismo da que esos multiarrendadores, 2 o más viviendas, estén alquilando 3 viviendas o 300. Uno pensaría que habría sido informativo para este primer informe que nos desagregaran los distintos tramos de multiarrendamiento.
Es decir, qué porcentaje de arrendadores alquilan 2 viviendas, cuántos 3 viviendas, cuántos 7 viviendas, cuántos 20 viviendas, pero no lo hacen y se cuidan mucho de hacerlo. En su informe solo nos dicen una vivienda versus más de 2 viviendas. Pero es obvio que el grado de fragmentación del mercado de alquiler en España es muy distinto si ese 60% de multiarrendadores se divide en 50 puntos porcentuales multiarrendadores con 2 viviendas, 10 puntos porcentuales multiarrendadores con 3 viviendas. Así, en cambio, esos 60 puntos porcentuales son, por ejemplo, multiarrendadores con más de 100 viviendas. Como digo, en el informe no lo dicen, y si no lo dicen, ya habría que sospechar, porque no es un informe precisamente destinado a ocultar o a diluir la magnitud de la concentración de la propiedad de la vivienda en alquiler en España. Pero aunque el informe no nos diga con claridad cómo se desagrega por tramos ese régimen de multiarrendamiento, el propio informe, sin pretenderlo, sí nos da las claves como para que podamos hacernos una idea. Y nos da las claves en esta nota a pie de página que voy a leer. Se han integrado las fuentes más fiables disponibles, los microdatos del panel de hogares de IRPF de 2023, a partir de los cuales contabilizamos 2.570.845 viviendas en alquiler habitual gestionadas por personas físicas y las estimaciones del informe anual 2023 del Banco de España, de las que se infiere un parque de 523.552 inmuebles en alquiler de titularidad jurídica, de los cuales 223.552 correspondientes al 8% del mercado privado y unas 300.000 del parque social. Por aclarar estos datos, lo que nos están diciendo es que en España las personas físicas alquilan 2,5 millones de viviendas y luego las personas jurídicas, las corporaciones públicas o privadas, alquilan algo más de medio millón de viviendas, de las cuales unas 220.000 las alquilan empresas privadas o fondos de inversión privados y 300.000 el sector público. Es vivienda social en alquiler. Atención a esta primera trampa. Están metiendo dentro del gráfico de multiarrendadores que concentran la propiedad del arrendamiento en España al sector público. Si fuéramos a su modelo de sociedad, que todo el alquiler en España, o prácticamente todo, fuera alquiler social, entonces el régimen de multiarrendamiento sería el 100% de las viviendas. Porque claro, si calificas de multiarrendamiento a las viviendas de las administraciones públicas, pues entonces, si solo las administraciones públicas alquilan vivienda, todo es multiarrendamiento. Pero bueno, que nos ofrezcan estos datos, 2,5 millones de viviendas en alquiler por parte de personas físicas y medio millón, algo más de medio millón, en manos de personas jurídicas, nos ayuda a desagregar el gráfico anterior de 40% en manos de personas con una sola vivienda en alquiler, 60% en manos de personas con más de 2 viviendas en alquiler. ¿Por qué? Pues porque el propio informe también nos dice que el 9,3% de todos los hogares en España alquilan vivienda. Y tenemos el dato del número de hogares de personas físicas que hay en España. Por tanto, cruzando esos datos, podemos saber cuántos hogares son multiarrendadores de cuántas viviendas. Y por tanto, podemos estimar el promedio de viviendas en alquiler por parte de hogares multiarrendadores. En concreto, en España hay 19,5 millones de hogares. Si el 9,3% de esos 19,5 millones de hogares son caseros, que alquilan viviendas, tendríamos que el total de hogares caseros es de 1,8 millones. Es decir, que hay 1,8 millones de familias que alquilan viviendas. Y de esos 1,8 millones de familias que alquilan viviendas, 1,2 millones de familias alquilan una sola vivienda y el resto, aproximadamente 600.000 familias, entran en la categoría que este informe denomina multiarrendadores, es decir, alquilan 2 o más viviendas. Si hay 1,3 millones de viviendas alquiladas por hogares multiarrendadores
y los hogares multiarrendadores son aproximadamente 600.000, tenemos que en promedio cada hogar multiarrendador está alquilando, atención, 2,26 viviendas. Por eso en el informe no lo desagregan, porque la práctica totalidad de familias que alquilan viviendas tienen 2 viviendas. Es verdad que puede haber algunas que tengan más, pero si el promedio son 2,26 por familia multiarrendadora, es obvio que el porcentaje de hogares que posean muchísimas más viviendas será bastante reducido, lo cual, por cierto, tiene bastante sentido, porque una vez posees muchas viviendas para alquilarlas, lo normal es que te montes una sociedad para hacerlo, no que las alquiles como persona física. Con lo cual, el gráfico anterior, donde casi el 40% de los alquileres eran de personas físicas con una sola vivienda en alquiler y el 60% eran de multiarrendadores, queda descompuesto de la siguiente manera. Como vemos, el 40% sigue en manos, claro, de familias con una sola vivienda en alquiler. El 44% de todas las viviendas en alquiler está en manos de familias con un promedio de viviendas alquiladas de 2,26, es decir, un mercado enormemente fragmentado, y el 9,7% está en manos del sector público. Por tanto, si acaso la concentración de la propiedad en grandes tenedores, etc., podría hallarse, y habría que verlo, no tenemos datos para desagregar este porcentaje, pero podría hallarse en ese 7,2% del parque de viviendas en alquiler en manos de personas jurídicas privadas, en manos del sector privado empresarial. Pero fijaos cómo cambia la narrativa de decir que el 60% de todas las viviendas en alquiler están siendo alquiladas por multiarrendadores, a decir que solo el 7% de todas las viviendas en alquiler están siendo alquiladas por empresas y que el 93% de todas las otras viviendas en alquiler están en manos de familias con pocas viviendas en alquiler o directamente del sector público. Y no penséis que el segundo informe del CSIC resulta menos tramposo que el primero. Si el primer informe iba referido a la concentración de las viviendas en alquiler en manos de los multiarrendadores, este segundo informe pretende medir la concentración de toda la propiedad inmobiliaria en España, ya sea vivienda en alquiler o vivienda en propiedad. Se titula El problema de la concentración inmobiliaria en España. Y claro, ya el primer gráfico es llamativo. Lo que nos dice es el acceso a la vivienda en propiedad disminuye mientras crecen los hogares de inquilinos y caseros. Y lo que vemos es que en el año 2008 el 79% de las familias era propietaria de su vivienda, mientras que en 2022 ese porcentaje se ha desmoronado hasta el 63,8%. Lo que pasa es que ya de entrada estas cifras no terminan de encajar, porque en muchos otros informes lo que sabemos es que el porcentaje de familias que son propietarias de su vivienda, es verdad, ha bajado, y ha bajado de manera apreciable durante las últimas décadas, pero está en torno al 72-73%. Entonces, ¿cómo puede ser que en este informe nos digan que es el 63%? Pues porque hacen una trampa interesante. Fijaos en el gráfico. En el gráfico, el porcentaje de caseros sube del 3,38% al 9,79%. Pues bien, los caseros, es decir, las familias que tienen viviendas en alquiler, también son, en su mayoría, no digo absolutamente todos, pero en su mayoría, también son propietarios de su propia vivienda, de la vivienda en la que residen. Son dueños de su casa y además poseen otras propiedades que alquilan. Pues bien, la propiedad de la vivienda principal por parte de los caseros no está incluida en el porcentaje de propietarios. Los caseros son propietarios de su propia vivienda, pero los cuentan aparte, para que así parezca que el porcentaje de propietarios de vivienda cae más de lo que realmente cae. Si queremos conocer cuántas familias son propietarias de su vivienda principal, tenemos que sumar, ya digo grosso modo, porque no todo casero tiene por qué ser propietario de su vivienda, pero grosso modo tenemos que sumar el porcentaje que en este gráfico aparece como propietarios, más el porcentaje que en este gráfico aparece como caseros. Y en ese caso, la caída se sigue produciendo, porque en 2008 aproximadamente el 82% de los hogares sería propietario de su vivienda, pero es una caída menor
porque en 2022 estaríamos hablando de que el 72-73% de los hogares son propietarios de su vivienda, que es el porcentaje que aparece en prácticamente cualquier otra estadística oficial. Bien, esta es la primera trampa comunicativa, que no es menor, pero atención al siguiente gráfico que también resulta muy tramposo. Por primera vez, quienes acumulan múltiples propiedades son más que quienes solo tienen una. Y lo que vemos es que los hogares con un solo bien inmueble en propiedad han bajado del 54% del total al 48%, mientras que los hogares con dos o más bienes inmuebles en propiedad han subido del 46 al 51%. De nuevo, parecería que se está concentrando la propiedad inmobiliaria. Sin embargo, la trampa de este otro gráfico es qué entendemos por propiedad inmobiliaria. Y si vamos a la nota metodológica de este segundo informe, se destapa con absoluta claridad esta trampa. En la encuesta financiera de las familias, la categoría de bienes inmuebles es más amplia que la puramente residencial urbana, incluyendo no solo viviendas y edificios de pisos, sino también naves industriales, almacenes, garajes, tiendas, oficinas, hoteles y locales comerciales. Para este análisis se han empleado las variables del cuestionario de la encuesta financiera de las familias relativas a la sección 2 sobre activos reales, identificando el uso y destino de cada activo para reconstruir la cartera inmobiliaria total de los hogares más allá de su vivienda principal. Con el objeto de capturar mejor las dinámicas relacionadas con el parque inmobiliario construido, más cercano al concepto catastral de bienes urbanos, se han excluido la categoría de solares y fincas. Es decir, que de todo lo que el Banco de España califica como bienes inmuebles, incluyendo garajes, incluyendo trasteros, incluyendo naves industriales, incluyendo locales comerciales, lo único que los autores de este informe han excluido del cómputo de bienes inmuebles son solares y fincas. Todo lo demás está incluido en el número de bienes inmuebles de los cuales son titulares los multipropietarios. Por tanto, si una familia tiene una vivienda y un garaje, en este informe aparece como multipropietario. Se nos da a entender que lo que está ocurriendo es que las familias están concentrando cada vez más propiedad de vivienda, cuando en realidad lo que están midiendo no es eso. Lo que están midiendo es el número de bienes inmuebles que poseen las familias, sean estos bienes inmuebles viviendas u otras cosas. No solo eso, de nuevo en este informe vuelven a hacer comunicativamente la trampa que hacen en el anterior. Creo una categoría de familias con una sola propiedad inmobiliaria y otra categoría con familias con más de dos propiedades inmobiliarias. Y llamo a esta otra categoría multipropietarios. Vale, bien, pero ¿podemos desagregar un poco? Al menos en este segundo informe sí desagregan por tramos de multipropiedad. Lo tenemos en este gráfico, que no es el que suelen comunicar en la prensa ni en la narrativa, pero que sí aparece en el informe. Y lo que vemos es que de los más de 20 millones de bienes inmuebles que hay en España, solo 625.000, es decir, el 2,2% del total, está en manos de familias con más de 10 propiedades inmobiliarias. No estoy hablando de viviendas, estoy hablando de propiedades inmobiliarias, incluyendo garajes, oficinas, naves industriales, trasteros con referencia catastral separada, etc. Y si quisiéramos ampliar un poco más la categoría de multipropiedad, familias con 5 o más bienes inmuebles en propiedad, tendríamos que menos del 15% de todas las propiedades inmobiliarias de España están en manos de familias con más de 5 bienes inmuebles en propiedad. Por tanto, de decir que los multipropietarios por primera vez son más que los propietarios con un solo bien inmueble, siendo estadísticamente correcto, sigue siendo muy tramposo. Porque otra lectura de estos datos, que no es la que hacen los autores del informe, podría haber sido que 3/4 partes de todas las familias tienen 3 o menos propiedades inmobiliarias, incluyendo, repito, entre las propiedades inmobiliarias, garajes o muchas veces trasteros. Pero no, prefieren quedarse en el titular de que por primera vez los multipropietarios inmobiliarios superan a los propietarios de un solo inmueble.
algún sesgo parece que se detecta en ambos informes. Y el problema, más allá de las chapuzas metodológicas, es que ese sesgo en la presentación de los datos responde a un relato político que está empobreciendo a los más jóvenes, porque el objetivo de estos dos informes es insistir en que no hay que construir más en España, en que España no tiene un problema de oferta de vivienda, que lo que hay que hacer es apretar las tuercas a los multipropietarios y a los multiarrendadores, pero no construir más. Y si el problema de la vivienda en España está realmente en que falta vivienda, no en que se concentra la que se concentre la que hay es una consecuencia lógica de que falte vivienda. Es de primero de especulación que si tienes una oferta limitada de un bien muy importante, los especuladores tratarán de concentrar la escasa oferta que existe. Entonces, si el problema originario es que falta oferta de vivienda y tú formas parte de un aparato propagandístico, en este caso sufragado con el dinero del contribuyente, para envenenar a la opinión pública en contra de permitir que se facilite la construcción de vivienda, lo que estás haciendo es perpetuar la exclusión de la propiedad entre la juventud. Estás contribuyendo a que los precios de la vivienda sigan aumentando y a que, por tanto, los jóvenes lo tengan cada vez más difícil para convertirse en propietarios. Y por eso, la verdadera tragedia de estos informes no reside en la metodología, que también, obviamente. La verdadera tragedia de estos informes reside en que la chapuza de la metodología sirve para una muy eficaz propaganda pauperizadora.